Presentamos Restaurando, un programa de variedades y música cristiana y el poder de la palabra de Dios a través de mensajes inspiradores, claros y precisos, siempre con el poder de la palabra de la Biblia. Bienvenido a Restaurando. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a nuestro estudio. Le damos la bienvenida a todos los que están uniéndose ahora mismo y queremos agradecerle a Dios porque nos da la oportunidad de estar un día más vivos. Vamos a orar para tener este estudio. Oremos. Nuestro Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. La gloria y la alabanza sean para ti por los siglos de los siglos. Gracias porque nos das la oportunidad de estudiar tu palabra. Queremos pedirte que nos dirijas, oh Dios, bendigas a aquellos que nos escuchan y que le puedas abrir la mente y el corazón para comprender tus palabras, para que tu pueblo sea instruido y pueda crecer más en luz. Bendice a los que están enfermos, protégelos, sándalos, es tu voluntad, sino ayúdalos a sobrellevar las vicisitudes. Y gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré, te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Cada día te bendeciré. Grande
es inescrutable, cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Mi nombre es Maxwell. Para mí es un privilegio estar con ustedes. Nuestro tópico de hoy es relacionado a un video o un concepto creído por algunas personas, especialmente por el pastor Daniel Meza. Usted dirá, ¿quién es Daniel Meza? Algunos quizás lo conocerán, otros no. Vamos a dar un pequeño detalle. No estudio a las personas, pero por lo menos me gusta decirle algo de lo que conozco. El pastor Daniel Meza es un pastor americano, aunque suena hispano el nombre, Daniel Meza. Él no habla nada de español. Tuve una conversación de lo cual él me dijo que él no había ningún problema para él utilizar la palabra en Mateo 28:19 con respecto a un bautismo. Y hablamos, comenzamos, no estuve de acuerdo con él, estuvimos de acuerdo. Él dijo que iba a crear un video porque ya había muchas personas que se acercaban a él, una persona no trinitaria, que no cree en la Trinidad, y que apoye el uso de un verso que es totalmente trinitario, que ha sido modificado primeramente y que ha sido ampliamente utilizado por muchos para sostener dicha doctrina. Miren, el pastor Daniel Meza creó ese video porque muchos se lo pidieron. Y para no tener tantas preguntas y tener que dar mucha respuesta, él tuvo que grabar el video para que se quedara ahí. Y cuando alguien le preguntara, ve este video. Y ahí él daba su detalle de que vean este video. Él trae el concepto, Daniel Meza trae el concepto de bautizando en la familia celestial. Oiga bien, bautizando en la familia celestial. Y vamos a responder con respecto a este concepto, porque es un concepto o una idea, no una enseñanza. La razón por la cual damos una respuesta al pastor Daniel Meza es porque él habla acerca de los evangelios de Mateo y de Hechos de los Apóstoles. Entonces, como Mateo, ustedes saben, posee esa comisión, y también Hechos de los Apóstoles posee esa comisión de enviar a bautizar. Entonces, muchos críticos modernos contienen en que el Evangelio de Mateo fue escrito alrededor del año 61 en la era común, o entre el 61 y el 65. Ahora, Michaelis, un comentador bíblico, ha adoptado un camino intermedio, el cual conlleva más de las probabilidades con de que Mateo fue escrito en hebreo, y que la traducción de este evangelio del hebreo al griego fue hecha alrededor del año 61, eso dice Michaelis, o si no, más tarde. Se cree que este evangelio de Mateo en el hebreo fue escrito o dirigido primeramente a la comunidad judía por Mateo, Leví Mateo. Y por supuesto, este evangelio fue escrito en la lengua hebrea, porque fue dirigido a esta comunidad judía, quienes hablaban hebreo, algunos arameo. Ahora, la prensa de la Universidad de Cambridge comenta sobre esto, diciendo que parece ser probablemente también que copias de este evangelio del hebreo fueron alteradas a propósito y mutiladas para que sirvan como un objetivo determinar algunas sectas heréticas que habían en aquel entonces. Así que, haciendo esto, el texto genuino, el hebreo, llegaría a ser más difícil de obtener y finalmente sería desacreditado y dado por perdido a la iglesia. Veamos, vamos a leer Mateo 1, capítulo 1, verso 23. Dice, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que declarado o traducido es Dios con nosotros. Al indicar el significado de Emmanuel en el verso mismo, muestra que esto fue traducido. Hubiese sido escrito en griego al principio, sería absurdo indicar su significado. Hubieran utilizado la expresión misma, que su nombre será Dios con nosotros, o se llamará Dios con nosotros. Y no dirá Emmanuel, que traducido es, porque esa palabra traducido es que el escritor o el traductor del hebreo al griego
escribió textualmente, traducido es, digo nosotros, porque estaba haciendo una traducción. Así que sabemos con certeza que este evangelio fue escrito originalmente en hebreo. Por ejemplo, Mateo 28:15 dice, y ellos, recuerden que cuando los guardias fueron y dijeron que lo que pasó, que vino cuando Jesucristo resucitó, dieron un informe, ellos les pagaron dinero diciendo que digan así, 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 que digan que no, que fueron sus discípulos, que se los robaron mientras ellos dormían. Entonces ellos, dice la palabra, Mateo 28:15, ellos, esos guardias, tomando el dinero, hicieron como estaban instruidos, o sea, como lo dijeron. Y este dicho de que los discípulos vinieron y robaron el cuerpo mientras ellos dormían, fue divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. La palabra hasta el día de hoy indica que el escritor o el traductor está explicando o está resaltando el detalle de que hasta ese entonces todavía ese dicho estaba siendo utilizado. No, los discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo de Jesucristo mientras los guardias dormían. Ese dicho todavía se utilizaba hasta ese entonces. Es interesante que este escritor, y quizás inconscientemente, lo detalló ahí. Hasta el día de hoy escribió o detalló. Hablemos ahora del libro de Lucas. Ya hemos hablado del Evangelio de Mateo. Vamos a hablar del libro de Lucas, o Evangelio según Lucas. Este Evangelio es una historia de alguien, o sea, de Jesucristo, obviamente, desde un punto exacto en la historia hasta otro. Y este libro, o este Evangelio, comienza con el nacimiento de Juan el Bautista, lo cual fue una certeza, o sea, algo real que ocurrió, unido a un hecho real también que pasó con un sacerdote mientras ministraba en el templo. O sea que él también, Lucas, coloca históricamente el ministerio de el padre de que es Zacarías, el padre de Juan. Lo ubica en la historia cuando él escribe el libro. ¿Quién fue el padre de este niño? Ese fue el padre de Juan el Bautista. Ahora, este libro fue publicado durante la vida de los apóstoles Pedro, Juan, Pablo y Juan. De estos tres apóstoles, quizás de otros, también de Santiago, el hermano de Jesús, ¿entiende? Pero principalmente hechos que eran personas Pablo muy crítica, pero también en Juan, el discípulo amado. Pero este libro, este Evangelio de Lucas, fue recibido durante la vida de ellos como un libro de autoridad sagrada. Oiga bien, si este libro no tuviera ningún tipo de autoridad, los mismos discípulos hubieran destruido su descrédito y hubiesen considerado como un libro o un evangelio espurio. Teniendo en mente estos dos libros, estos dos evangelios, podemos ahora comenzar nuestro estudio concerniente a la autenticidad de Mateo 28:19. En 1 Corintios capítulo 10, verso 2, leemos que dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en la mar. Oiga bien, en la nube, fueron bautizados en Moisés, en la nube y en la mar. Fin de la cita. Esto, en la nube, en Moisés, en la nube y en la mar, significa que ellos, los israelitas, el pueblo judío, recibieron el sistema que Moisés enseñaba o enseñó. Lo reconocieron como maestro y dador de la ley o como líder. Se conoce que los prosélitos, o sea, una persona que venía del paganismo al judaísmo o a la religión judía, se conoce que ellos eran bautizados en el nombre del Padre o dentro del nombre del Padre. Vamos a hablar de eso más tarde, la palabra dentro. Antes de la era común, o sea, antes del tiempo de Jesucristo. La palabra nombre, en el nombre del Padre, nunca se utilizó en las escrituras en conexión con cosas o cualidades abstractas, o sea, algo inmaterial, algo impalpable, algo no palpable. Nunca se utilizó. Sino siempre con personas, animales o cosas, como por ejemplo un río, una montaña, una persona, etc. De acuerdo con la Real Academia Española, el nombre, esa palabra, el nombre, es la palabra que designa o identifica a seres animados o inanimados. Por ejemplo, el hombre es un ser animado, o la casa, el nombre de la casa blanca, algo así, como usted quiere decir, a cosas inanimadas. La palabra padre, por ejemplo,
es, según la Real Academia, un varón que ha engendrado uno o más hijos. Usted ve, se le acredita a una persona, padre, es un nombre titular. Y la palabra hijo, también otro nombre titular, es una persona o animal respecto de sus padres. Es hijo, un nombre titular, hijo del padre de alguien. ¿Entiende? Así es que tenemos dos entidades aquí y ambos poseen un nombre que conocemos como de la Biblia. Por ejemplo, si le preguntara cuál es el nombre del Padre, de seguro que usted diría que su nombre es Jehová o Yahweh. Y todos estaríamos de acuerdo en esto, de que el nombre del Padre es Jehová, Yahweh, Yahweh, como te quiera pronunciarlo. Si le pregunto a usted, ¿cuál es el nombre del Hijo de Dios? De seguro que todos me responderían diciendo que su nombre es Jesús, Jesucristo, Yahshua, el Cristo, Mesías. Todos estaremos de acuerdo en muchos de estos nombres. Pero si te pregunto, ¿cuál es el nombre del Espíritu Santo mencionado en Mateo 28:19? Tendríamos que dividir las respuestas en dos grupos. ¿Verdad que sí? Quizás hay muchos, pero en este caso lo voy a dividir en dos grupos. En un grupo tendríamos algunas personas que afirmarían que en este verso de Mateo 28:19, la palabra nombre implica carácter más que a nombre mismo. Y traerían citas de la Biblia, así como el nombre de Saulo fue cambiado a Pablo y el nombre de Jacob fue cambiado a Israel, y así por el estilo. Traerían muchos ejemplos. Y en este verso de Mateo 28:19, dice en el nombre y no en los nombres. Ahora, en el otro grupo, eso dirían esas personas, ¿verdad? Ahora, en el otro grupo, tendríamos otras personas, las cuales son los trinitarios, los que creen en la Trinidad, quienes dicen que la palabra nombre aquí implica al único nombre del Dios de la Biblia, y que este Dios único de la Biblia comprende tres personas, y que estos tres son uno, obviamente, y que ese Dios en tres es Jehová. Por lo tanto, en el nombre se refiere al nombre de Jehová, según ellos. Y quiere decir que en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo es simplemente decir que es bautizado en la Trinidad, que es Jehová. Eso es lo que ellos dicen. Podemos notar, por ejemplo, que en el primer grupo, estos poseen un apoyo de una fuerte debilidad, hablando del carácter. Porque el verso dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto significa que cada entidad, en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, posee un nombre. Porque recuerde que Padre es una entidad, Hijo es otra entidad. Ahora, Espíritu sería esa otra entidad. Está en cuestión. No, habría que tener otro tema para eso. No más entrar en detalle. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque antes de los sustantivos Padre, Hijo y Espíritu Santo, la palabra del o la preposición del está modificando el sustantivo. Padre, Hijo y Espíritu Santo lo está modificando, dando sugestión de que ellos, o sea, el sustantivo, el nombre, de que ellos, cada uno de ellos tiene un nombre. O sea, el Padre tiene un nombre, el Hijo tiene un nombre y el Espíritu Santo tiene un nombre. Escuche bien. No puedo decir en los nombres, porque entonces estaríamos hablando aquí que todos los nombres que el Padre posee se les atribuirían al bautismo a una persona cuando sea bautizada, y ya sean literalmente los nombres o el carácter del nombre, así también como los nombres del Hijo. Aún así, suponiendo que este verso fuera un verso genuino y no espurio, que no fuera modificado, y que dijera en el nombre de, oiga bien, en el nombre de, esto implica que los tres de ellos, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, poseen un nombre, y no que está bautizando en el carácter. Porque dice en el nombre y no con el nombre. Oiga bien, sería más apropiado decir con el nombre para aplicar el carácter que decir en el nombre. Ahora, Jesús fue el único que dijo que bautizaría con el Espíritu Santo. No en el Espíritu Santo, sino más bien con este. Es interesante. Ser bautizado en el nombre de alguien es ser aceptado o purificado dentro del sistema o de la vida de esa persona. Ser bautizado con algo es que esa persona que está siendo bautizada experimentaría en su vida algo que él o ella nunca tuvo anteriormente. Por el otro lado, aquellos que dicen que el único nombre intencionado aquí es Jehová, que son los trinitarios,
que dicen que Dios es un comité de 3 personas, algo extraño, algo babilónico, algo confuso. Babilonia es confusión y eso es algo confuso, según ellos, los trinitarios. Quienes nunca estarían de acuerdo que este texto de Mateo 28:19 es espurio o es falso, ellos nunca estarían de acuerdo, porque ellos apoyan su doctrina ahí. Ahora, por supuesto, aquellos que no son trinitarios, pero se adhieren a la idea de que este texto está hablando del carácter. Oiga bien, aquellos que no son trinitarios, pero por lo menos se adhieren a la idea de que el texto no está hablando del nombre, sino del carácter, están en el mismo camino que los trinitarios, al aceptar este texto modificado como si fueran las palabras de Cristo. Tristemente, esto está ocurriendo. Ellos dicen las palabras de Cristo, cuando la historia misma muestra que no es así. No es así. El bautismo existía aún antes de Juan el Bautista, mucho antes. Leamos en la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 1, verso 25. Este dice, y preguntaronle y dijéronle, ¿por qué pues bautizas? Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Fin de la cita. Recuerden que ellos fueron enviados a preguntarle a Juan el Bautista por qué él bautizaba. Entonces podemos ver que Juan bautizaba. ¿Y dónde consiguió Juan la idea de bautizar? Ellos sí bautizaban antes, pero bautizaban a los prosélitos o a los paganos cuando se convertían al judaísmo. O sea, bautismos en recibir a un prosélito desde el paganismo era común antes del tiempo de Juan el Bautista. Por lo tanto, él conocía y por eso él llevó a cabo la obra de bautizar. Pero no era común bautizar a un judío, no era común. Era algo extraño. Por eso fueron que ellos enviaron a estas personas a preguntarle a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista cambió la costumbre. Él bautizaba a todos. Y estas personas que fueron enviadas a Juan estaban deseosos por saber por qué él cambió o con qué autoridad Juan el Bautista había cambiado el hecho de que bautizaba a todos en vez de a unos, en vez de los prosélitos solamente. Cambió todas las costumbres, todas esas costumbres de la religión judía, la había cambiado en ese entonces, en ese aspecto del bautismo, porque ellos bautizaban solamente a los prosélitos cuando venían a aceptar la religión judía. Ahora ellos, los que fueron enviados y también los que lo enviaron, presumían del hecho de que Juan el Bautista introdujera este cambio, que él se proclamara como profeta o el Cristo. Ellos suponían que nadie intentaría tal cambio sin por lo menos pretender una autoridad del cielo. Por lo tanto, lo más seguro es que lo que Pablo dijo en su carta a los romanos con respecto al bautismo, lo dijo porque él sabía lo que significaba ser bautizado dentro del nombre de alguien. Permítame decirle algo. Usted escuchó la palabra dentro, pero le voy a explicar más tarde eso. Pero antes de eso, déjeme decirle algo. En español, la preposición en, esa palabra en, es una preposición. Y esto puede indicar lugar, tiempo o modo de alguien o de algo. Cuando se traducen las palabras desde un idioma cualquiera al español, este posiblemente pierda su significado original o simplemente cambie y pueda ser mal interpretado. Esto siempre va a depender de cuán consciente esté la persona a recibir la interpretación en su manera más clara desde su idioma original. Eso depende. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque las Biblias son traducidas en el lenguaje que sea más aceptado o entendido en su época actual, por ejemplo en la nuestra. Sin embargo, esto ha causado muchos errores de interpretación de doctrinas, mucho. Leamos Romanos 6, capítulo 6, versos 3 al 5, para que usted vea por qué decimos esto. Dice Romanos 6, 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Fin de la cita. Ser bautizados en el nombre de alguien,
es ser bautizado en y para, oiga bien, en y para. Usted dirá, ¿cómo es eso? Sí, es en y para la vida del nombre de esa persona. Quien sea que posee el nombre, posee los atributos del mismo, o sea, del nombre. De hecho, la palabra griega en Romanos 6, capítulo 3, que leímos anteriormente, que se tradujo al español, esa palabra griega, en, que es una preposición, en griego es la palabra eis, del diccionario Strong, que dividió las palabras por número, en griego es G1519. Si fuera en inglés, diría, perdón, si fuera en hebreo, diría H, hebreo. Pero en este caso en griego es G1519, para que usted conozca el número de la letra, para que fuera a identificarlo. Esta palabra individual se pronuncia eis. Y esta es la misma que se encuentra originalmente en Mateo 28:19 en griego, en el que está en griego actualmente. Pero fue traducida erróneamente al español como palabra en y en griego como palabra in. En vez de into, se tradujo in. Y obviamente también en español se tradujo en. Pues al español, cuando se traduce así, casi nunca le damos su significado en español, casi nunca le damos su significado real cuando se le aplica o se antepone a un nombre. La palabra griega para la preposición en, que solo se refiere a un lugar no específico, porque la palabra into se refiere a un lugar específico, que en inglés es into y en griego es eis, se refiere a un lugar específico. Pero en griego, la palabra en es en, así como lo escucha, en, y es la 1722, la vamos a ver más adelante. Y, por ejemplo, estoy en la plaza, pero la plaza tiene muchas tiendas. No estoy especificando en qué tienda de la plaza estoy. Se utiliza la palabra en, al igual que si digo que estoy en la tienda de Apple. No es lo mismo. Si digo estoy en la tienda de Apple, ya estoy indicando que estoy dentro de esa tienda, pero estoy en la plaza. Ahora, si yo digo que estoy en la plaza solamente y lo dejo ahí, no estoy especificando en qué tienda de esa plaza. Pero si digo en la tienda de Apple, ya estoy especificando. Sin embargo, en inglés y en griego son específicos. Dicen, I'm into Apple. Estoy dentro de Apple. Pues si digo, estoy in the plaza, estoy en la plaza. Sin embargo, en español no se usa esas especificaciones. Esas especificaciones no son claras en español. Habría que usar más palabras para explicarlo, para individualizarlo. Asimismo, cuando se aplica el nombre, no estoy fuera del nombre, estoy dentro de lo que este nombre implica. Cuando digo en o dentro del nombre. En este caso, en el nombre del Hijo de Dios, que significa la salvación de Jehová. Si estoy en el nombre de Cristo, estoy en la salvación de Jehová dentro de ese sistema, dentro de esa doctrina, dentro de esta religión. Esta palabra en griego, que no especifica el lugar específico de la localidad, que es la palabra en, no eis, es la palabra 1722, G1722 en griego. Si vamos a Juan capítulo 1, verso 1 en griego, se encuentra de esta manera. En arche, que significa en principio, que ni siquiera el artículo el se encuentra en griego. Dice en arche o en principio. Cuando buscamos la palabra en Juan 1.1, en el principio, es en verdad en principio. Y la palabra en principio, el principio no sabe lugar ni tiempo. Entonces, por eso es la palabra específica que no denota localidad ni denota tampoco tiempo. Así que en griego ellos son específicos en usar las palabras. Así también lo es en inglés. Pero en español hay que ser muy crítico para conocer lo que se refiere. Porque entonces, ¿por qué entonces, hago una pregunta? ¿Por qué entonces Mateo 28:19 no posee la palabra traducida correctamente, tanto así en griego como en inglés? Déjenme decirle que tanto el hebreo como el griego, así como el inglés, son lenguas que poseen lenguajes específicos. Se lo repito una vez más porque es bueno que lo tenga pendiente en su mente. El español no posee las mismas palabras y cosas específicas. Tiene usted que especificarlo, usar muchas palabras. En el original hebreo, según los historiadores del primer siglo, dicen que decía, en Mateo 28:19, decía en mi nombre. O sea, no decía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, decía en mi nombre. Cuando Cristo dijo, por lo tanto, id y hacer discípulos en mi nombre, no decía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el hebreo. En el griego sí lo tiene, porque el griego se cree que
que se cree y la historia muestra que fue una modificación, porque los traductores lo cambiaron para esta maléfica forma trinitaria. Sería más apropiado bautizar dentro del nombre de alguien a que bautizarlo solo alrededor del nombre. Usted diría, ¿cómo es eso, Maxwell? ¿A qué te refieres? ¿Cómo así alrededor? Bueno, si utilizamos la palabra en, que es para ambos lugares, ya sea dentro o fuera, en español, que sin especificar, en la tienda Apple, en la calle estoy fuera, en la plaza estoy fuera. Si digo en la tienda de Apple, ya estoy dentro de algo. Así que el español hay que especificar. Pero si esa palabra se la utilizamos en griego, lo que está fuera de algo, no rodeándolo, sino en su entorno, es muy distinto a lo que está dentro. Esto está rodeado, lo que está dentro, esto está rodeado de lo que lo posee, o sea, de su entorno interno. En este caso, el nombre. Si está en Cristo, usted está en Cristo. En Cristo. No fuera de Cristo, no, está en Cristo. Y lo que está en Cristo está en toda su doctrina, en todo su sistema de religión, en su todo, en Cristo. Aquellos que quieren especificar que bautizar en el nombre solo implica bautizarlo en el carácter, están equivocados. Déjenme decirle que sería más fácil o más apropiado bautizar a alguien dentro del nombre de alguien para ser bautizado dentro o con su carácter. ¿Usted entiende? La razón por la cual Mateo 28:19 fue modificado utilizando la preposición en abierta, obviamente en español nunca se va a decir dentro del nombre, pero si usted con el contexto podía conocerlo, ya sabría utilizarlo correctamente en el nombre de Jesús. O sea, en vez de utilizar dentro, es porque tiene más sentido en griego y en inglés, como está traducido, está mal traducido, que ponen in, y también en griego está eis, pero tradujeron in al inglés. Y vamos a ver una versión más adelante que lo modifica, que lo arregla correctamente, como debe ser. Porque para ellos es más fácil enseñar esta abominable doctrina de la Trinidad con ese texto así, mal traducido. En 1 Corintios capítulo 10, verso 2, que leímos anteriormente, leemos de nuevo para que usted pueda comprender. Dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Fin de la cita. La palabra griega utilizada en este verso para la preposición en, repito, hago mucho hincapié en eso, fue la palabra eis en griego. No in, sino eis. Esto significa dentro, hasta, para, hacia, por, entre. Es muy claro que hay ni siquiera la palabra en. La palabra preposición dentro es usada cuando algo o alguien va a ser puesto o está siendo puesto dentro de una localidad o un lugar. ¿Ok? La palabra preposición en, solamente en griego, es usada para describir dónde algo o alguien ya está. Está claro que Mateo 28:19 es un verso modificado en la Biblia. Esto está claro. Estas no son las palabras de Cristo. Estas no son las palabras de Cristo. No son de Jesús, sino de alguien más implantadas aquí. Cuando Pablo encontró la división de la iglesia en Corintios, él les dijo que él le daba gracias a Dios que él no había bautizado a ninguno de ellos. Recuerde que él se encontró con gente, que yo soy de Pablo, que yo soy de esto, y que él encontró con este problema. Y entonces él escribe esto. Y mira lo que dice entonces en 1 Corintios capítulo 1, versos 15 al 16. Dice él, después de decir que él da gracias a Dios que él no bautizó a ninguno de ellos. Dice él, ¿por qué? Para que ninguno diga que yo he bautizado en mi nombre. Está claro, eso está claro. Para que ninguno diga que yo bauticé en mi nombre. Y también bauticé a la familia de Estefanas, mas no sé si bauticé a algún otro. Fin de la cita. Si usted va a la versión en inglés de la King James Version, de la versión en inglés, esta posee la preposición en, que encontramos en griego, traducida erróneamente. Esta debe ser dentro, o sea, eis. Pero ellos la tradujeron en, que es in en inglés, y no eis, que es into. Pero como en español no se utiliza la palabra dentro del nombre, sino en el nombre, es entendible que se utilice la palabra en. Pero esta debe ser tomada
de una forma literal del sentido de localidad, o sea, de dentro, cuando se refiere al nombre. Pero si usted va a la versión revised version, que es la versión revisada en inglés, encontrará que ellos, los que tradujeron esta Biblia, corrigieron la preposición dentro, que es is, lo que la King James Version tiene into, la pusieron in en vez de into, que es is. Ellos, la revised version, la versión revisada, la corrigieron a que dijera into. Y así se puede traducir en español dentro, pero repito, como no se entiende dentro del nombre, se traduce en. Por usted debe conocer o aceptar que cuando se refiere al nombre, se refiere al sistema de ese nombre, a la doctrina de ese nombre, a la autenticidad de ese nombre. En vez de Pablo decir, en mi nombre, diría literalmente dentro de mi nombre. Literalmente, si lo tradujera literalmente, pero como en español no se usa la palabra dentro, hay que poner en mi nombre. Pero si usted va al griego, ellos traducen al español, al inglés, que es la que más traducida hoy en día también, igual que el español, la traducen mal porque le conviene que esté en, para que no aplique más a lo que aplica lo que dice en el libro de Hechos. Muchas evidencias con respecto a que debemos ser bautizados en el nombre de Cristo. Porque la palabra originalmente utilizada por Pablo fue eis, no en, como en Juan 1:1, en arche, no. Pablo utilizó eis, que significa into, dentro de. Por lo tanto, cuando Pablo dice dentro de mi nombre, está indicando que el bautismo es dentro del nombre del líder de aquella iglesia. Oiga bien, el bautismo en el nombre del líder de aquella iglesia. Y ya que la iglesia es el cuerpo de Cristo, entonces todos deben ser bautizados en el nombre de Cristo para que sea bautizado en su sistema, en su doctrina, en su creencia. Hubo algunos de los primeros padres de la iglesia naciente quienes vivieron en el primer siglo. Estos escribieron notas y cartas que pudieron ver, que ellos dijeron que pudieron ver y leer una copia del Evangelio de Mateo en hebreo. Aunque Eusebio dijo, creo que Eusebio de Cesarea, no me acuerdo bien, creo que sí que de Cesarea. Él dijo que cuando Pantaneo, el primer profesor de Alejandría, cuando este profesor fue enviado a la India, encontró una comunidad de judíos quienes poseían una copia del Evangelio de Mateo en hebreo. ¿Sí? Asimismo, desafortunadamente este Evangelio en hebreo ya no existe hoy. Y estos primeros padres de la iglesia, de la primera iglesia, dijeron que cuando ellos leían el Evangelio de Mateo en hebreo, en el capítulo 28 y el verso 19, este era muy diferente al que había sido traducido al griego. Ellos lo dicen, lo confirman. Y no solamente son como unas fuertes evidencias. Aquellos que se adhieren al bien conocido verso trinitario, Mateo 28:9, que es utilizado para apoyar dicha doctrina pagana, la Trinidad, abominable, y que ahora dicen que los no trinitarios, dicen ellos, los que no creen en la Trinidad, dicen que este verso puede ser entendido y utilizado como fórmula bautismal o en la ceremonia bautismal. Hermano, mire, estas personas que no creen en la Trinidad, que le dan crédito a este verso, cuando la misma historia y el contexto del verso mismo muestra que es sin valor el uso de este mismo, es penoso que eso esté pasando. Es una falta de humildad y un descrédito como líder que profesa serlo. Si usted profesa ser un líder de Jesucristo y usted tiene esta idea, es una falta de humildad y un descrédito para usted como líder. El contexto de Mateo 28:19 es que el verso 18, Jesús le dijo a sus discípulos, oiga bien, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Entonces, como a mí me dieron toda potestad, yo los envío. Vayan y bauticen en mi nombre a todas las naciones. Es el contexto. Es el contexto. Por eso es que debe ser así. No en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo, porque ellos, Dios, no, ¿cómo se daría Dios mismo autoridad a sí mismo? Ya la tiene. Cristo no la tenía. Ahora Cristo la recibe para que dé autoridad a tus discípulos, para que ellos bautizan en su nombre. Pero con este poder recibir el Espíritu de Dios. Recuerde que la preposición en español dependerá del contexto o su palabra que le sigue para que se entienda su significado, lo que usted quiere significar.
Porque la preposición se puede utilizar para señalar algo que ya está dentro, así como también algo que está afuera. Por ejemplo, como dije anteriormente, en la tienda o en la calle. Estoy en la tienda, estoy dentro de la tienda. En la tienda Apple. O estoy en la calle, en cualquier sitio, en la tienda acera o en el mismo medio de la calle. En cualquier parte de la calle podría estar. O enfrente de una casa, pero no estoy especificando. Por eso la Biblia, al ser traducida de diversos idiomas, ha causado muchos problemas de interpretación. Muchos problemas. Porque a Jesús se le dio autoridad en la tierra y en el cielo. Y por eso, como a él se le dio autoridad, él le envía a sus discípulos. Le dice, yo tengo autoridad, ahora yo los envío a ustedes para que vayan y bauticen en mi nombre. El hecho es que la verdad nunca ha sido creída por muchos, sino por unos pocos o una minoría. Ahora, hablando acerca de la verdad, que la verdad nunca es creída por muchos, sino por unos pocos, es preciso hablar del Evangelio según Lucas. Todos sabemos que este discípulo, o Lucas, no fue un discípulo directamente de Jesús, así como los 12, ni tampoco como los 70, que fueron enviados a predicar y que Jesucristo le sopló el espíritu a ellos. Y vinieron gozosos porque los espíritus se les sometían. No, Lucas no fue un discípulo directo así como ellos. Ahora, Lucas dirigió este evangelio de esta manera. Si leemos de Lucas capítulo 1, versos del 1 al 3 o al 4, dice, puesto que ya muchos han intentado poner en orden, oiga bien, la historia de las cosas que entre nosotros, dice él, son ciertísimas, así como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Es importante leer despacio. Dice él, me ha parecido también a mí, después de haber entendido perfectamente todas las cosas, dice él, desde el principio, escribírtelas por orden. Oh, excelentísimo Teófilo, él escribe a Teófilo, para que conozcas la certeza de las cosas en las que has sido instruido. Fin de la cita. El término excelentísimo, que es griego, que es en griego para kratloti, que significa así, excelentísimo, se cree que denota que al amigo a quien Lucas nominalmente escribió este evangelio es un hombre de alto rango en el Imperio Romano, del mundo de aquel entonces. Nada se conoce de su historia, de la historia de Teófilo, nada. Posiblemente de las conexiones de Lucas con Antioquía, un noble de aquella gran enriquecida ciudad, y pudiera ser tomado justamente como un representante de esa clase culta, reflexiva, de quien Lucas escribió especialmente. Encontramos en algunos lugares en la Biblia que este término de excelentísimo, a Teófilo, así como Teófilo, es utilizado por Pablo en los libros de los Hechos Apóstoles, por ejemplo, en capítulo 23, verso 26, capítulo 24, verso 3 y capítulo 23, verso 25. Usted puede verificarlo, que esa palabra excelentísimo se le aplica a algunos altos rangos romanos. O sea que era bien utilizada en aquel tiempo entre los que hablaban el griego. Habiendo dicho esto y conociendo la certeza de las cosas que Lucas escribió, y él escribió diligentemente de una estrecha comunión, que él escribió por orden, podemos concluir que cuando Lucas escribió las palabras de Cristo en la gran comisión, cuando Cristo le dijo a sus discípulos en Lucas 24, este escritor Lucas colocó exactamente las palabras de Jesús, por el que él escribió. Recuerda que él escribió y había entendido perfectamente y escribió las cosas por orden desde el principio. Eso es importante, ese detalle. Leamos la referencia bíblica en Lucas capítulo 24, versos 48, 46 al 48. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros, le dice a sus discípulos, sois testigos de estas cosas. ¿Sabe usted que en el verso 47 la palabra que fue traducida del griego es eri? No es ni tampoco en, sino eri.
muy distinta a eis y a eri y a en. Eis es la palabra 15:19 y en es la palabra 17:22 en el diccionario Strong. Pero esta palabra eri es la palabra G1909. Esta palabra posee el significado de sobre, por, antes de posesión, encima, en contra, a través de, tiene algunos significados y en ninguno de ellos dice en inglés o en español. Antes del sustantivo nombre, la palabra más precisa, dice en mi nombre, antes de la palabra nombre, de ese sustantivo, la palabra más precisa a la traducción del griego es la palabra por, no en, sino por. Así que el verso diría de esta manera: y que se predicase por su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es muy distinto, por su nombre. Ser bautizados en la familia celestial, como es el título de nuestro tema, que así es creído por Daniel Mesa, y por algunos otros, seguro, pero Daniel Mesa fue que trajo y tiene un video con respecto a esto, y es una creencia extraña. Esta expresión ni siquiera existe en la Biblia ni en el espíritu de profecía, pero él, Daniel Mesa, trae una expresión que se encuentra en el espíritu de profecía que dice miembros de la familia real, hijos del rey celestial. Elena de White aquí no dice familia celestial, ella dice miembros de la familia real. Oiga bien, hijos del rey celestial. La palabra familia real significa que hay un rey, porque hijos de la familia real es porque hay una realeza, y en la realeza hay un rey y hay un príncipe. En este caso Dios es el rey y en este caso Cristo es el príncipe. Y ella, Elena White, afirma que este rey está en el cielo. ¿Ve cómo dice ella? Hijos del rey celestial. Entonces ella afirma que este rey está en el cielo, no en la tierra. Ella no usa la palabra familia celestial. Aún así, sabiendo que el rey es un padre para nosotros, esto no significa que seamos aceptados en una familia celestial. Oh, no, somos hijos del rey celestial. Las personas utilizan palabras tan certeras para apoyar sus ideas que engañan y engañarán a muchos, Usted diría, bueno, si Dios es padre para mí y si yo soy hijo para Dios, entonces esto es una familia y por lo tanto, entonces soy de una familia celestial. Espera un momento, ¿no es usted un ser terrestre? O sea, de esta tierra. Es cierto que estaremos por 1000 años en el cielo, pero luego vendremos a poseer la tierra. ¿Verdad que sí? Vendremos, porque dice la Biblia que los mansos heredarán la tierra. Por lo tanto, no somos familia celestial, somos hijos del rey celestial. Aunque estemos en esta tierra, pues la morada de este rey es en los cielos. Pues somos como que eran hijos del rey celestial. Eso no va a cambiar. Queridos amigos, hemos visto que esta idea o concepto de la familia celestial, para probar que Mateo 28:19 es confiable de ser utilizado como una fórmula o expresión en un bautismo, no tiene ninguna plataforma firme y no puede, por lo tanto, ser usada porque el peso de la evidencia encontrada en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el libro de Romanos y también en la 1 de Corintios es aplastante. Por favor, estudie usted su Biblia. Estudie usted mismo para ser aceptado ante Dios. Efesios 5, capítulo 5, versos 9 al 10 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Oiga bien, el Espíritu, el fruto del Espíritu, o sea, de Dios, es en toda bondad, justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. Puedas tú permitirle a Dios que te guíe y te ayude a aceptar la verdad acerca del verdadero bautismo. En el nombre del Hijo unigénito de Dios, que es Jesucristo. Dios te bendiga.
Porque todo tiene su tiempo debajo del cielo. Hemos llegado al final en el día de hoy de su programa Restaurando. Este programa llegó a ustedes por cortesía del Ministerio Restaurando del Séptimo Día. Bendiciones y hasta la próxima entrega. Pregón Radio. Alcanzando vidas, restaurando el mensaje.